del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermanos, el privilegio de poder estar una vez más reunidos en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, que a pesar de que la vida, hermanos, está difícil, está dura, Dios no nos ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha guardado, Dios ha sido fiel. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Es una noche muy especial, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy contento de poderle servir a nuestro Señor. Entonamos unas alabanzas, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar dos alabanzas, hermanos, para poder cantar los coritos después. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? Amén. ¿Cuántos tienen la esperanza de que se va con Cristo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un día Cristo volverá. Amén. Y hay que estar preparados porque ese día puede ser hoy. Ese día puede ser mañana. Hay que estar preparados porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. No va a haber, hermanos, advertencia antes de eso. Amén. Las advertencias o las señales que nosotros podemos ver y distinguir que Cristo está a la puerta son las que ya se cumplieron y las que se están cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cantamos, hermanos, para la gloria del Señor. Gocémonos. Estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia del Señor, acompañados por el Espíritu Santo primeramente y los ángeles de Dios que se gozan en la alabanza también. Bendito sea el nombre del Señor. Un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá. Será, será nuestro rey.
Thank you.
Démosle un aplauso fuerte, Señor, en esta noche. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar el tiempo de los coros, hermanos. Ayúdenme a cantar un poco estorbado de mi garganta. Pero con todo y todo, hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor. Aunque al diablo no le guste, nosotros, Dios nos ha creado para alabanza de su nombre. Así es que, le guste o no le guste al diablo, nosotros vamos a seguirle cantando al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios es
Oramos, hermanos, para la palabra. En Dios y gracias, Señor, en esta oración. Recibe nuestra alabanza, Señor. Solo tú eres digno, Dios mío, de toda alabanza, poderoso Dios. Recibe en esta noche, Señor. Recibe, Dios mío, todo lo que hemos hecho en esta hora, Padre. Lo ponemos en tus manos, Dios mío, bendito. Recíbela como ofrenda agradable, Señor. Bendice, Señor amado, nuestros hermanos, nuestros amigos, Padre. Aquellos que nos miran, Señor amado, bendito, por medio, Señor, de esas redes sociales, Dios mío, bendito. Te doy gracias por ello. Te pido que los bendigas, que les ayudes, Señor. Que tengas misericordia, Dios mío. Que vengas tú, Señor amado, rompiendo cadenas, Señor amado. Que vengas libertando cautivos. Que vengas sanando enfermos, Dios mío, en esta hora, Padre. Si alguno está viendo Padre mío, este culto, Señor, si alguno está escuchando esta palabra, Dios mío, y se siente enfermo, en el nombre de Jesús, en esta noche sea sano, Padre. Por tu llaga hemos sido curados, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, poderoso Dios, en esta preciosa hora. Gracias, amado Señor. Ahora vamos a predicar tu palabra. Vamos a estudiar esa palabra bendita, Dios mío. Danos entendimiento, Señor. Danos conocimiento, Padre. Tu palabra dice, Señor mío, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oh, Dios mío, mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Danos conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido en esta preciosa noche, Dios mío. Muchas gracias, poderoso Dios. Muchas gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios. Demos un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Vamos, hermanos, sin pérdida de tiempo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, ya que también la palabra de Dios es necesaria, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo más necesario que puede haber, hermanos, en una congregación cristiana. La palabra de nuestro Dios. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y esta es la verdad, hermanos, que nosotros tenemos que conocer. Amén. Es buena la predicación, hermanos, es buena la alabanza. Es bueno gozarnos, hermanos, delante de Dios. Pero también es bueno, hermanos, conocer la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Estuvimos viendo, hermanos, el tema, hermanos, sobre lo que es la apostasía. Amén. Amén. Vamos a seguir estudiando donde nos quedamos, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan y que nos están viendo. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias al Señor por esta bendición. Abramos nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses. Bendito sea el nombre del Señor.
Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Estuvimos viendo, hermanos, que la apostasía es una de las señales, hermanos, más fuertes antes de la venida de Cristo. Amén. Ya vimos, hermanos, muchos acontecimientos y podemos decirlo que ya lo vimos todos. Amén. Ya vimos, hermanos, la palabra del Señor se ha cumplido. Hemos visto, hermanos, guerras, hemos oído rumores de guerra, hemos visto enfermedades, hemos visto, hermanos, hambres, hermanos, en otros países hay muchas hambres, bendito sea el nombre del Señor. Ya hubieron terremotos, ya hubieron tsunamis, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Las señales se han cumplido, hermanos, y una de las señales más importantes, la cual casi no muchos tocan, hermanos, es que una señal tan clara antes de la venida de Cristo es la apostasía. Lo que estuvimos estudiando, vimos que la apostasía, hermanos, dijimos que la palabra apostasía se compone de dos palabras, es una palabra compuesta, hermanos, de apos en el griego, que apos significa apartarse o desligarse, bendito sea el nombre de Dios, y estasia, hermanos, que significa separarse del fundamento, es decir, hermanos, apartarse del fundamento, apartarse de la fe, apartarse de lo que uno ha creído. Oiga bien, apartarse, es decir, que usted, alguien que es un apóstata, alguien que ha caído en la apostasía, estuvo en la verdad, pero se apartó del fundamento que es Cristo y su palabra. Y vamos a estar viendo eso, hermanos, conforme Dios nos provea el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo ahí. Dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo que hemos venido viendo, hermanos, en este estudio. Hemos venido viendo cómo la apostasía, hermanos, se ha metido ahora dentro de las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto, hermanos, que cuántas, hermanos, cosas se han metido dentro de las iglesias que se han apartado de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dentro de las iglesias, hermanos, se obedece el mandamiento de hombre y no se obedece la palabra conforme está escrita. Pero bien lo dijo el profeta Isaías: este pueblo se acerca a mí con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Porque como doctrina enseñan mandamientos de hombre. Eso es lo que sucede en estos tiempos dentro de las iglesias. Se ha apartado el temor de Dios. Se han apartado los hombres que están para enseñar dentro de la iglesia. Están para enseñar una doctrina sana. Están para enseñar, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, para que el hombre se arrepienta. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en este tiempo, hermanos, están adulterando la palabra de Dios. Se está enseñando una cosa que la Biblia no enseña. Bendito sea el nombre del Señor. A muchos pastores no les gusta, hermanos, cuando uno toca estos temas, porque son bastante delicados, pero es la verdad. Una señal, hermanos, o ver que una iglesia ha caído en apostasía, es que la iglesia ya la convirtieron en casa de mercado. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas iglesias, hermanos, dentro de los templos ahora, vemos ventas, hermanos, como que fuera mercado dentro de las iglesias. Una iglesia está vendiendo pupusas el día domingo, otra iglesia está vendiendo tamales, otra iglesia está vendiendo hasta mercado de pulgas hacen dentro de las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la palabra del Señor dice, hermanos, que la casa de Dios es casa de oración. Es casa de oración. Eso es apostasía. La Biblia está diciendo una cosa, pero yo hago otra. Eso se llama apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos venido viendo conforme a la palabra, hermanos,
que ningún apóstata tiene entrada al reino de los cielos. Vamos a ver por la palabra del Señor. La Biblia dice, hermanos, que todo aquel que está predicando otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, si quebranta la palabra de Dios, sea quien sea, se llame como se llame pastor, se llame como ahora se ponen reverendos, se llame apóstol, se llame iluminado, se quiera llamar como se quiera llamar, si está quebrantando la palabra de Dios, si está adulterando la palabra de Dios, hermanos, él es un apóstata, él, hermanos, ha caído en apostasía y su perdición, hermanos, su condenación es la paga que va a tener por tal acción. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la palabra del Señor no puede ser adulterada. Amén. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19. La palabra de Dios no puede ser adulterada. Bendito sea el nombre del Señor. Leo el verso 18 y 19. Capítulo 22 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Amén. Si alguno añadiere, dice, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Ese es el pago para todo aquel que esté perturbando el evangelio de Cristo. Ese es el pago para todo aquel que esté adulterando la palabra del Señor, que le esté poniendo, que le esté quitando, que no esté de acuerdo conforme la Biblia, hermanos, así enseña. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que procurar agradar a Dios antes que a los hombres. Si en la iglesia, hermanos, vemos que el pastor, que el líder religioso nos está mandando a hacer algo que la Biblia no ampara, nosotros no tenemos por qué, hermanos, obedecer, porque nosotros vamos a obedecer antes a Dios que a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que también le dijo Pedro, hermanos, a aquellos hombres que llegaron, hermanos, a decirle que dejara de predicar en el nombre de Cristo. El apóstol Pedro les dijo, juzguen ustedes. Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todo aquel que ha recibido la misericordia de Dios, hermano. Si por la misericordia de Dios, todo aquel que ha recibido el ministerio para predicar, para enseñar la palabra de Dios, no debe de adulterar la palabra. No debe de ocuparla con astucia. No debe de ocuparla con engaños. No debe de manosear la Biblia. La Biblia es pura, la Biblia es sagrada, la Biblia es santa, la Biblia está perfecta, no tiene errores, no necesita que se le ponga y no necesita que se le quite. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo, porque nosotros no somos como muchos que actúan con astucia. Veamos eso en la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Tomen la Biblia, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4. Verso 1 y 2. Para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el de predicar la palabra de Dios, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice la palabra, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de nuestro Dios. Pero veamos el 3, ¿qué dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Amén. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios, la palabra no está encubierta, hermanos. Si hay alguien que la esconde, a la Biblia esta parte o le esconde la otra parte, está encubierta entre los que se pierden. Ellos son los que van a perderse.
El evangelio, hermano, no tiene nada oculto. El evangelio no tiene, hermanos, nada que se pueda usar con astucia. Todo aquel que predique la palabra de Dios y la usa con astucia, dice la palabra de Dios que va a tener su pago, hermanos, que es el lago que arde con fuego y azufre. Porque dice, hermanos, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quiénes son los que se pierden? ¿Qué es la perdición? La perdición es estar separado de Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, si no me equivoco. Vamos a ver. 8 y 9 vamos a leer. 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios. En llama de fuego para dar retribución, oiga bien, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel, hermanos, que no obedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a tener pena de eterna perdición y va a estar separado de la gloria de Dios. Esa pena de eterna perdición es el lago que arde con fuego y azufre, el cual Dios creó, pero no para el ser humano, sino para Satanás y sus demonios. Amén. Amén. Satanás y sus demonios son los que están, hermanos, sentenciados directamente a ir a ese lugar. Pero si todo aquel pastor, predicador, evangelista que predica la palabra de Dios y la usa con astucia, no, hermanos, obedeciendo a la palabra de Dios, va a ir a parar también a ese lugar. Es por eso que nosotros, hermanos, si por la misericordia de Dios se nos ha concedido el poder predicar la palabra del Señor, tenemos que predicarla con temor de Dios. La palabra del Señor dice, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da. Amén. Para que todo sea glorificado nuestro Señor. Amén. Amén. Así es de que, hermanos, tenemos que predicar la palabra como está escrita. Todo aquel, hermanos, que no predica la palabra del Señor es un desobediente. Amén. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que Dios desde el tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento, Dios ordenó no quitarle a la palabra, no ponerle a la palabra, no adulterar la Biblia. Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2. Desde el tiempo antiguo el Señor ordenó que la palabra de Dios no podía ser adulterada, sino que nosotros la obedeciéramos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, para que los pongamos por obra, para que los practiquemos y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella disminuiréis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Desde el tiempo antiguo, el Señor ordenó que no se le quitara la palabra y que no se le pusiera tampoco. ¿Para qué? Para que vivamos y pasemos, hermanos, a la tierra que Dios nos ha prometido. Ese es un requisito bastante importante para llegar a la salvación. Es un requisito bastante importante, hermanos, para que nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús, el obedecer la palabra. El que no la predica tiene la responsabilidad de obedecer la palabra conforme se le están enseñando si está dentro de la Biblia. Amén. Y el que predica la palabra del Señor tiene la responsabilidad de hacerlo conforme está escrito. Amén. Amén. Para que podamos nosotros tener vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos hombres en este tiempo, hermanos, presumen de buena apariencia, como estuvimos viendo, hermanos, en el día martes, si no me equivoco, el lunes martes que estuvimos estudiando sobre esto de la apostasía. Muchos hombres, hermanos, presumen de buena apariencia en los altares, en los púlpitos, hermanos. Aparentan ser ministros de Dios,
Pero en realidad, la Biblia enseña, hermanos, que el que no obedece la palabra de Dios y enseña otra cosa, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que no es ministro de Dios, sino ministro de Satanás. Y su fin, hermanos, su fin va a ser conforme a sus obras. Pongamos atención, por favor. Pongamos atención. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 13 al 15, vamos a leer. Dice la Biblia, hablando de todos aquellos hermanos que predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, pero la enseñan de una manera errada, actuando con astucia, hermanos, dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. El fin va a ser conforme a sus obras. La Biblia dice que el que quebranta la palabra de Dios va a ser borrado del libro de la vida. Y al ser borrado del libro de la vida, le toca el lago que arde con fuego y azufre. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Este es el pago para todo aquel que perturba la palabra de Dios. Este es el pago para todo aquel que quebranta la palabra de Dios. Este es la paga para todo aquel, hermanos, que selecciona de la palabra de Dios lo que a él le conviene. Su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y al ser borrado del libro de la vida, le toca el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:15, para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el veredicto, esa es la sentencia para todo aquel que perturbe el evangelio de Cristo. Amén. Amén. No hay escapatoria, no tiene salida, a no ser que se arrepienta hoy, reconozca que está adulterando la palabra de Dios y que se humille y empiece a enseñar lo que está escrito dentro de la Biblia. Porque muchos pastores, hermanos, cayeron en apostasía y ya se acomodaron a predicar un evangelio falso, porque no tienen la humildad de reconocer que fallaron y que están enseñando mal, hermanos. Pero todavía aún para esos pastores es tiempo de que se arrepientan, es tiempo de que busquen a Dios, es tiempo de que prediquen la palabra conforme está escrita. La palabra de Dios es para salvación, no es para condenar, es para salvar. Por eso predicamos por amor a las almas, para que las almas se salven. No predicamos para condenar almas, predicamos para salvar almas. Pero muchos en este tiempo predican para condenar almas. Y el problema es que el cristiano no se da cuenta, porque el cristiano no conoce la palabra de Dios. El cristiano no conoce la Biblia. Están haciendo dentro de las iglesias, hermanos, un montón de cosas que Dios abomina. Y ahí está el montón de gente creyendo que va para el cielo. Ahora dentro de las iglesias vemos, hermanos, payasos, vemos shows, vemos dramas. Dramas para el Día de la Madre, dramas para el Día del Padre. Que un drama dedicado al Día del Pastor, porque el pastor es el Hijo de Dios. ¿A dónde la Biblia enseña, hermanos, que hay que celebrar el Día del Pastor? ¿A dónde la Biblia enseña que hay que celebrar el Día de la Madre? ¿A dónde la Biblia enseña que hay que celebrar el Día del Padre? La Biblia dice que los honremos a nuestros padres, que los honremos, amén. Pero ¿cómo vamos a honrarlos? ¿Una vez al año? Vamos a honrarlos todos los días, respetándolos, amándolos y aún obedeciendo también a nuestros padres cuando vemos que aquel consejo es bueno. Así se honra al padre, así se honra a la madre, no se honra una vez al año. Hay cristianos ingratos que pasan todo el año y a la mamá no le regalan nada, no le dan ni siquiera una palabra, un afecto de amor. Ya cuando viene el 10 de mayo, ahí está: hola mamá, te llamo para decirte feliz Día de las Madres. Allá al año le regala una llamada a la mamá. ¿Será amor eso? Eso se llama hipocresía. Eso es ser hipócrita, eso no es amar.
Y todo eso también es apostasía, porque la Biblia no lo enseña. Amén. Amén. La Biblia no lo enseña y vamos a ampararnos a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, nos manda a que no pensemos más de lo que está escrito, que nos conformemos, hermanos, con lo que Dios nos ha revelado. Esta palabra ya está revelada para que la obedezcamos, hermanos, así como está escrita. No tenemos que andarle dando vueltas a la Biblia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. La Biblia nos enseña que no pensemos más, de lo que está escrito, que nos quedemos con lo que el Señor nos ha revelado. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que no pensemos más de lo que está escrito. Amén. La Biblia, hermanos, es clara, la Biblia es específica, la Biblia no nos va a confundir, porque Dios, dice la palabra del Señor, que no es un Dios de confusión. Amén. Dios no nos va a confundir. Dios nos ha dejado todo claro para que lo sigamos. Dios nos ha dejado el camino, Dios nos ha dejado la lámpara para que obedezcamos y podamos llegar, hermanos, hasta donde Él nos quiere llevar, que es la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos pastores, hermanos, han agarrado la Biblia como ellos quieren. Ahora, hermanos, vemos hasta institutos bíblicos. Yo no digo que esté mal, hermanos, si la palabra se está enseñando correctamente. No está mal un instituto bíblico, pero el problema es que los institutos bíblicos ahora hasta pastoras están sacando, cuando la Biblia rechaza el pastorado de la mujer. Amén. Y eso es apostasía. Amén. Eso se llama apostasía. Y los hombres están sacando pastoras dentro de los institutos bíblicos para llevarlas a dominar dentro de la iglesia, para que la mujer tome, hermanos, el control, para que la mujer gobierne el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo, hermanos, el cuerpo de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Dios nos dejó a la mujer para que gobierne. Amén. Amén. Todo, hermanos, la Biblia nos enseña todas esas cosas. El problema es que no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque van con deseos de avaricia, van con deseos de querer dominar, van con deseos de querer hacer como ellos quieren, pero la verdad es que están desobedeciendo la palabra de Dios, y su paga y su retribución es el lago que arde con fuego y azufre, le guste o no le guste. Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, no aceptan la palabra de Dios. Se hace un poco difícil, pero tenemos que aceptarla conforme está escrita. Es para nuestra salvación. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Dios quiere que nosotros, hermanos, corramos, hermanos, con esperanza. No corramos en vano. Muchos están corriendo en vano. Muchos están corriendo, hermanos, pero en realidad lo están haciendo sin ningún provecho, sin ningún fruto. Nosotros tenemos que correr, hermanos, con esperanza de que vamos a llegar a la meta. Con esperanza de que aunque fuimos 4 o 5, poquitos, pero nos salvamos porque obedecimos la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, en estos tiempos también, como una de las señales que Jesús dejó, hermanos, Mateo capítulo 24. Mateo 24. Dice que iban a haber falsos cristos. Veamos la Biblia, ¿qué dice? 24, 4 y 5 vamos a leer. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Esa palabra, hermanos, también se ha cumplido. Esa palabra también, hermanos, ha tenido cumplimiento. Hemos visto cómo se han levantado hombres, hermanos, diciendo que son el Cristo. Y aún, hermanos, hay en muchos países, hay hombres que dicen que son Cristo y todavía, hermanos, tienen seguidores. Son, hermanos, miles de personas que siguen a esos hombres. Amén. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, y a muchos engañarán. Muchos hombres se han levantado, hermano. Hay iglesias enteras, completas, que esos falsos cristos las han arrastrado porque no conocen la palabra de Dios, porque se dejaron impresionar, hermanos, porque hablaba bonito, se dejaron impresionar porque se vestía bien, se dejaban impresionar porque tenían una carita de humildad, pero no compararon sus hechos con la palabra de Dios, no compararon aquello que les estaban enseñando con lo que la Biblia dice. Porque no tienen el conocimiento, no tienen la facilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hay muchos hermanos que están ahí porque así también les gusta. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas hace luz, que dice dulce a lo amargo y a lo amargo le dice dulce. Hay de todo eso. Nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que honrar a Dios obedeciendo su palabra, no solo en lo que me conviene, sino hasta en lo que a mí me incomoda. Tenemos que obedecer a Dios, porque cuando la palabra nos incomoda es porque eso está malo dentro de nosotros. Amén. Amén. Si la Biblia, hermanos, me está diciendo que los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos, y yo estoy en adulterio, a mí me va a incomodar eso porque es la verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, incomodar el pecado. Pero es necesario que aunque no nos guste o no nos guste, tenemos, hermanos, que obedecer la palabra de Dios. Amén. Que es para nuestro propio bien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos, hermanos, que obedecer conforme está escrita. La Biblia dice, hermanos, vamos a terminar esto y vamos a continuar. Si Dios lo permite, el día de mañana, hermanos, vamos a terminar este estudio. Dice que la palabra de Dios, que todo aquel que dice que honra a Dios, pero enseña otra cosa que no es la palabra de Dios, como lo dije en el de hoy, hermanos, en vano le honra. En vano le honran a Dios. Vamos a ver Mateo 15, versículo 7. Mateo 15, verso 7 al 9. Es más, vamos a leerlo, fíjense, hermano. Vamos a leerlo desde el Mateo 15, desde el 1, voy a leer. Y pongamos atención a la palabra, lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Es decir, que aquel que deshonraba al padre, maldecía a la madre, estaba por mandamiento, hermanos, que tenía que morir sin remedio. Esa era la ley. Luego dice el Señor: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mira el ejemplo cómo lo puso el Señor.
Esto es, hermanos, deshonrar a Dios. Cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios por lo que yo creo que así está bien. Amén. Aquí, hermanos, no se supone ni se trata de que yo creo que así es, que esto así es, o yo creo que así se va a ver mejor. No, aquí es que hay que conformarnos con lo que la Biblia dice. El Señor les manda, les pone este ejemplo porque dice que ellos le preguntaron al Señor por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Porque los fariseos y los escribas y todos ellos, hermanos, tenían la costumbre de que se lavaban muchas veces al día las manos. Muchas veces al día se las lavaban y para comer ellos se lavaban las manos. Y ellos le reprochaban eso a los discípulos de Cristo. Pero viene Jesús y les dice, pero ¿por qué también ustedes invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones de ustedes? Oigan, hay muchos dentro de la iglesia, hay muchas enseñanzas que no es mandamiento de Dios, sino que van agarrado como tradición dentro de la iglesia. Amén. Los domingos tenemos venta de sopa, de pollo, o como le digan, caldo de pollo. Ese no es mandamiento de Dios. Esa es tradición que ya agarraron, hermano, de tener ventas dentro de la iglesia, haciendo de la casa de Dios mercado. Amén. Si usted tiene ganas de comerse un plato de caldo de pollo, de sopa de pollo, váyase para un restaurante, váyase para un comedor, ahí lo venden. Pero no esté, hermanos, quebrantando la palabra de Dios. Amén. Amén. Luego le dice, Dios dijo, Dios mandó que honraras a tu padre y a tu madre, pero tú le estás diciendo a tu padre y a tu madre, con lo que yo te doy, esta es mi ofrenda a Dios. Entonces ya no está honrando a su padre y a su madre, sino que quiere honrar a Dios con la ofrenda que les está dando a ellos, pero ya no los estaba honrando a ellos. Por eso les dice el Señor, hipócritas, porque ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué estaba lejos el corazón de ellos, de Dios? ¿Por qué Jesús les dijo, su corazón está lejos de mí? Porque estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Todo aquel que no obedece la palabra de Dios está lejos de Dios. Si usted está aquí diciendo que usted es cristiano y no obedece la palabra de Dios, usted está lejos de Dios. Usted no es cristiano. Amén. Usted no es nada. Amén. 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 Eso es lo que Jesús les dijo. Pero les dice, hipócritas. Porque creían que estaban haciendo, o ante los ojos de los hombres querían presumir que estaban haciendo las cosas bien, pero ellos sabían que estaban en un error, que eran tradiciones las que ellos enseñaban. Así ahora muchos hermanos en este tiempo se han separado de la verdad para enseñar doctrinas y mandamientos de hombres. Esos son dogmas dentro de la iglesia. Dogma significa, esa palabra dogma significa una fe que no tiene fundamento. Algo que yo estoy enseñando pero que no tiene fundamento en la Biblia para que yo lo esté enseñando. Eso es un dogma. Por eso nosotros tenemos, hermanos, estudiemos la Biblia. Es cierto que hay muchas tareas en el día, pero empiece por leer la Biblia, aunque sea 15 minutos diarios. Y usted va a ver cómo el Señor va a despertar una necesidad en usted de estar leyendo la palabra de Dios. Porque después que nosotros leemos la palabra de Dios y el Señor nos ha iluminado, el Señor nos ha dado a entender, queremos más, queremos saber más. Es como cuando a usted le gustaban las novelas, porque yo creo que a ella no le gustan. Como cuando a usted le gustaba la novela. Y como quedó pendiente aquel capítulo y quedó usted pensando qué es lo que va a ver mañana, al siguiente día ahí está, a la hora que va a empezar la novela. Porque usted quiere seguir continuando, hermanos, el transcurso de la novela, no quiere perderse nada. Así debemos de ser con la palabra de Dios. Deje de ver novelas y póngase a leer la Biblia. Acuérdese dónde se quedó y mañana continúe hasta que termine el capítulo. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nadie nos puede hacer libres, hermanos, de la ignorancia, si no es la palabra de Dios conforme está escrita. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios, llegamos hasta acá. El Señor les bendiga
Señor, bendiga a nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos. El Señor les bendiga grandemente. Sigamos adelante, que esa es la orden del Señor. Oramos, hermanos, y quedamos despedidos.